permitidme que recordemos que un día como hoy estaba anunciando el presidente del Gobierno, Blanca, la declaración del estado de alarma. ¿Por qué? Por la llegada de la dichosa COVID. 14 de marzo, año 2020, una fecha que sin duda todos recordamos lo que estábamos haciendo en ese momento en el que se anunciaba el primer estado de alarma de la pandemia de la COVID-19. En ese momento muchísima incertidumbre, muchas preguntas y un confinamiento que en principio venía para quedarse tan solo 2 semanas y una sociedad que no imaginaba lo que estaba por venir. A día de hoy, pues seguimos aprendiendo de aquella experiencia. De hecho, hoy ha tenido lugar un encuentro para propiciar un diálogo en el que ha participado la ministra de Sanidad, Mónica García, y el epidemiólogo Fernando Simón. Mónica García quería hacer incidencia en el que hoy estamos más preparados para si algo así volviese a ocurrir y que en España destacó la confianza de los ciudadanos sobre el sistema público de salud. Fuimos uno de los países en los que mejor se desarrolló la vacunación por una causa: la confianza. La confianza en los profesionales, la confianza en nuestro Sistema Nacional de Salud y la confianza en nuestras instituciones. Claro que sí, nuestras instituciones funcionan. Nuestras instituciones, cuando se ponen del lado de los pacientes, cuando se ponen del lado de la vulnerabilidad, las instituciones, por supuesto, que funcionan. Tenemos muchísimas cosas por delante, muchísimos retos por delante. Creo que hemos aprendido mucho. Creo que, por supuesto, estamos muchísimo mejor preparados de lo que estábamos en aquel momento. Una de las secuelas más duraderas de la pandemia es el COVID resistente. De hecho, la Organización Mundial de la Salud estima que entre el 10 y el 20% de las personas que contraen la enfermedad lo han desarrollado o lo desarrollarán. Queremos hablar con Pilar Rodríguez. Ella es la presidenta de la Red Española de Investigación en COVID persistente. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días. 5 años después seguimos buscando diagnósticos, respuestas, sigue habiendo preguntas sobre el COVID persistente. ¿Cuál es la principal demanda de los pacientes de esta enfermedad? Bueno, la verdad es que tienen muchas demandas porque las necesidades de atención que tienen son importantes, ¿no? Pero sobre todo creo que la mayor demanda es la visibilización y el interés en buscar un acceso a un flujo asistencial adecuado y sobre todo un tratamiento específico. Es decir, un diagnóstico, todavía se está pidiendo un diagnóstico cuando van con determinados síntomas a la consulta, que se pueda diagnosticar de una forma eficaz. En eso se está trabajando. Efectivamente, se está trabajando porque la definición que tenemos hasta ahora es una definición de consenso, ¿no? Porque estamos ante una enfermedad que es de reciente aparición y todavía no tenemos una prueba diagnóstica específica que cuando da positivo nos dice que estamos enfermos, ¿no? Por decir así. Entonces, se está trabajando en buscar una definición probabilística, es decir, pues igual que sucede con la insuficiencia cardíaca, la artritis reumatoide u otras enfermedades inmunitarias, por ejemplo, o de salud mental, si se cumplen tales criterios clínicos o biológicos, pues entonces la probabilidad de tener una enfermedad es muy alta y en base a eso se realiza el diagnóstico. A esta demanda también se suma de crear un registro nacional de enfermos de COVID persistente para poder, como bien decía, diagnosticar, tener estadísticas, tener información también útil a la hora de formar a esos profesionales médicos. Totalmente. El tener un registro de pacientes, tener cada paciente identificado es muy importante por muchos motivos. El primero, el individual, de la propia persona que necesita una atención sanitaria, ¿no? Y que cualquier persona, cualquier profesional de la salud que lo atiende, sepa cuál es el contexto de su afectación y sepa que un nuevo síntoma puede estar relacionado con la situación que tiene. Entonces, eso mejora su atención y el seguimiento de la enfermedad. Pero además, a nivel colectivo, para planificar qué recursos son necesarios y cuál es la mejor vía para la atención de los pacientes, es necesario cuantificar la situación, valorar si esto afecta a 5 o a 50, ¿no? Y en realidad una afectación que tiene a más de 1.600.000 personas, por lo menos, o alrededor de 2 millones, entre 1.600.000 y 2 millones de afectados en España, necesita una planificación asistencial adecuada.
O sea, estamos hablando de un porcentaje importante, Pilar, y sin embargo llama la atención también cómo los pacientes de COVID persistente demandan credibilidad, algo tan sencillo como que les crean, ¿no? Porque todavía hay personas que no saben muy bien, ¿no?, si esos síntomas realmente pueden deberse a otra cosa, y para ellos también es importante que les diagnostiquen y que su entorno y la sociedad sepa lo que les pasa. Totalmente de acuerdo. Ya el peso en sí mismo de estar enfermo es un peso emocional importante para una persona, para cualquiera de nosotros. Encima, no saber cuál es la perspectiva temporal, o sea, me voy a curar en 5 años, está claro que no se han curado muchos de ellos, pero me voy a curar en los próximos 5 o no, o voy a tener un tratamiento o no, ¿cómo va a ser mi vida, no? ¿Cómo voy a seguir con mi vida? Pero si además de esto hay un cuestionamiento, pues porque nos falta conocimiento sobre esta enfermedad, y eso no es responsabilidad de los pacientes, ¿no? Pues entonces el peso emocional es superior, ¿no? Porque te están cuestionando y estás intentando adaptarte a la vida lo mejor posible, ¿no?, a esta nueva situación. Bueno, pues Pilar Rodríguez, muchísimas gracias por atendernos y ojalá se consigan esos avances que mejorarían la vida de los pacientes de COVID persistente, sin duda. Gracias. Gracias a vosotros, porque para conseguirlo lo que es necesario es visibilizar el problema y obtener fondos para investigar. Desde luego, siempre fondos para la investigación es clave. Gracias. Bueno, 5 años después hay personas que siguen padeciendo las secuelas de la enfermedad, Miriam. Pues gracias, Blanca, eso es, y queremos visibilizarlo precisamente porque son quienes más presente tienen aquella pandemia que dejó marcados a todos, podemos decir, pero especialmente a esas personas que sufren esta enfermedad, para la que, aunque hay unidades destinadas a ellas, pues son tantas las especialidades que afectan que necesitan de un tratamiento muy concreto y de investigación, como nos estaba diciendo la presidenta de esta asociación. Es que hay personas que, siendo muy jóvenes, han tenido que dejar de trabajar porque les está afectando pues a todo su cuerpo como si fueran ya ancianos. ¿Cuál es la pena? Y todavía es que hay mucho desconocimiento en torno a... Y poco compromiso por parte de las instituciones. Quiero decir, hay poca atención, se visualiza poco y mal de año en año. El año que viene, para estas fechas, nos ocuparemos del COVID persistente, de ese apellido que le hemos puesto y que ha aflorado después de unos años y que iba acompañado en su principio por un tratado de pandemia y una agencia estatal de salud de la que nada sabemos hasta el pasado jueves, que parece que se ha desbloqueado, ¿no? Por la que, por cierto, Aragón en su momento se interesó, lo dejó... Cuando era Javier Lamar el presidente de la comunidad, no parecía que fuera lo más idóneo solicitarlo, porque estaba claro que no. Ahora parece que las condiciones han cambiado. Sí, se solicitó. Y Aragón se va a reactivar. Sí, se solicitó. Sí, se solicitó, ¿no? Pero a fracaso. Quiero decir, ya se sabía que no le iban a dar al AMBAR una agencia estatal desde Madrid. Ahora que ya no está Javier Lamar. Claro. Ahora mismo todavía no la tiene nadie. No, pero que la la acaban de aprobar en el Congreso y ahora hay varias ciudades que se postulan, entre ellas las mismas. Zaragoza y La Coruña, que está luchando fuerte. Y Asturias también. Y hay comunidades autónomas en manos del Partido Socialista que van a luchar, y muy mucho, por esa agencia. Asturias, hombre, principalmente. Quizás ahora con Pilar Alegría venga para aquí. Y la única baza es esa. La única baza que tiene Aragón ahora mismo para luchar por esa agencia estatal en Aragón es esa, Pilar Alegría. Y el tener profesionales bien formados también en la comunidad. Sí, pero una vez que esté la agencia... que hicieron que desde el área de sanidad de la legislatura pasada se impulsara también esta candidatura. Entonces, vamos a ver al final, ahora que han conseguido por fin desbloquearla, vamos a ver qué pasa. Yo creo que Aragón tiene muchísimas posibilidades de hacerse con esa agencia. De hecho, cuando perdimos la agencia espacial... Perdimos que no estuvo ganada. En mi opinión, de manera injusta, porque yo creo que se la merecía Teruel, la gran apuesta de Aragón era esa agencia de salud pública, que yo creo que sí hay bastantes posibilidades de que nos la den ahora más todavía, siendo Pilar Alegría la secretaria general del PSOE de Aragón. Vamos a ver el peso que tiene Pilar Alegría también en los órganos de decisión en Madrid, fuera parte de lo que es un negociado. Este es fuera de su negociado. Bueno, luego hablaremos ya de estos temas. Claro. Vamos a seguir con el tema COVID, que además María José quería poner el punto económico también que ha marcado, porque han pasado 5 años, a lo mejor lo hemos pasado página de alguna manera, pero también hubo consecuencias no solo en la salud, como estamos viendo, que es la más importante, pero también las subeconómicas. Económicas fueron a nivel mundial. Recordar que estuvo el mundo cerrado prácticamente 2 meses. Eso supuso una caída del PIB mundial de en torno a un 3%, y dentro de Europa España fue el país que más perdió. Nuestra caída del PIB en el año 20 fue de un 11,3%. Es verdad que hubo muchísimas ayudas, que Europa ahí pues se alió bastante, que se crearon los fondos Next Generation, las ayudas del ICO, hubo ayudas para autónomos, los famosos ERTES, es decir, se articularon
por así decirlo, creamos distintas herramientas para intentar amortiguar unos efectos económicos durísimos para toda la sociedad. Es decir, de esto tendríamos que aprender que todos cambiamos, todos nos adaptamos, empezamos todos a utilizar herramientas como el Teams y ya nos hemos acostumbrado y hemos evolucionado. Pero no sé hasta qué punto se dio un gran paso hacia adelante. Vimos todos un paso tecnológico brutal, pero al igual que todas las economías europeas se recuperaron muy rápido, España e Italia, que son dos economías de servicios, no sé si han aprendido la lección porque seguimos siendo un país con mucho servicio. Es decir, si nos volviera a pasar, ¿qué hemos aprendido de esta lección? Es verdad, porque no solo se trata de rescatar, porque acordaros que hubo muchas ayudas, pero que luego al año siguiente se tuvieron que devolver. Y hubo mucha empresa que no tenía luego las herramientas para poder seguir adelante. Y hubo muchas quiebras, ¿de acuerdo? Entonces, sinceramente, no sé si hemos aprendido como país a quizás salir tan rápido de una crisis, porque recordar que en el año 22 todavía estábamos por debajo, no nos recuperamos hasta el año 23, es decir, hasta el año 23 no nos recuperamos como país y no sé si 3 años puede volver una economía a seguir incrementando su deuda, porque acordar que la solución vino por un incremento muy fuerte de la deuda, no sé si es la solución siempre. Hoy he estado comentando con un autónomo que tiene una peluquería y él se vio muy beneficiado, acordaros, con las medidas. ¿Por qué? Porque tiró de su colchón y aunque tuvo los ERTEs, no tuvo que pedir ayuda del ICO y eso le dio pulmón para ser de las peluquerías más beneficiadas en el centro de Zaragoza. No todo el mundo pudo hacer lo mismo. Creo que de verdad, como país, tendríamos que aprender una lección, que no solo de servicios se puede vivir.